Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de la Sociedad Mexicana de Micropropagación de Plantas y Automatización, me permito darles la más cordial bienvenida. El día de hoy nos acompaña el doctor Yuri Peña Ramírez, adscrito al Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad del Colegio de la Frontera Sur de la Unidad de Campeche, quien nos compartirá su conferencia Endófitos en el cultivo de tejidos vegetales. Antes de comenzar, me permitiré leer una breve semblanza de la trayectoria del doctor Yuri. El doctor Yuri es experto en mejoramiento genético de especies tropicales de plantación a través de herramientas biotecnológicas, así como del manejo de germoplasma en programas de mejoramiento genético, desarrollo forestal sustentable y estrategias para el aprovechamiento del conocimiento tradicional. De 2002 a 2010 estuvo adscrito en el Tecnológico Superior de Acayucan, donde desarrolló la línea de investigación de biotecnología de tropicales forestales, centrándose en aspectos de propagación clonal, y realizó la caracterización de plastoma de cedro americano o Cedrela odorata. De 2010 a 2012 laboró en Casa Herradura como gerente de investigación agrícola, en donde dirigió diversas plataformas tecnológicas, principalmente enfocadas a programas de mejora genética de agave y producción clonal, invernaderos tecnificados, etc. A partir de enero de 2013, ingresó al Colegio de la Frontera Sur de la Unidad Campeche, donde ha estado desarrollando un grupo de investigación enfocado en la biotecnología de especies forestales tropicales. Actualmente el doctor Yuri pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, así como también es miembro de diversos consejos como el Consejo Consultivo Científico de la CIBIOGEM y del Consejo Estatal Forestal del Estado de Campeche. Adicionalmente, está fuertemente comprometido con actividades de apropiación social de la ciencia, coordinando actividades tales como el Taller de Ciencia para Jóvenes de Campeche, foros de divulgación de la ciencia, que te lo cuenta un científico, y muchas otras actividades dirigidas al público en general, jóvenes y niños. Es un verdadero gusto tener al doctor Yuri Peña el día de hoy y le cedo la palabra para que proceda con su conferencia. Adelante, doctor. Hola, muchísimas gracias. Gracias a los organizadores de la Sociedad Mexicana de Micropropagación y Automatización, Micropropagación de Plantas y Automatización, por esta oportunidad de platicar con ustedes. La plática que les voy a presentar es la plática de endófitos en el cultivo de tejidos vegetales. Tengo pensado tardarme aproximadamente media hora, después de lo cual estaré feliz de atender sus preguntas. Bueno, desde hace 2 siglos, varios investigadores han estado interesados en conocer el papel que juegan los microorganismos en la interacción con las plantas. Particularmente se han caracterizado, o fueron caracterizados inicialmente, algunos hongos, y de hecho se les puso el nombre de entofite, como algunos hongos que tenían la capacidad de enfermar a las plantas. Antes no se sabía que las plantas se enfermaran, se creía que las plantas no tenían enfermedades, pero después ya empezó a caracterizarse esto y vino muy bien en el sentido de lo que se había descrito por parte de Pasteur un poquito después, en donde los microorganismos se entendían como transmisores y causantes de enfermedades. Y él mismo, Pasteur, decía que las plantas sanas estaban libres de microbios, lo cual pues es un paradigma de esa época que ha durado un poco demasiado, en particular en cuanto a lo que cultivo de tejidos vegetales se refiere, porque un típico laboratorio de cultivo de tejidos es un laboratorio que es muy limpio, es aséptico, se hace muchísimo hincapié en el manejo de cualquier estrategia o herramienta que permita la asepsia de los tejidos, del material vegetal. Sin embargo, pues bueno,
cuando llega a aparecer alguna bacteria o algún hongo en los frascos de cultivo, inmediatamente se prenden las alarmas y se le pone la etiqueta de contaminación, lo cual normalmente lleva a casi un pecado por parte de la persona que trabajó ese frasco y hay que eliminar de inmediato el material. Eso es, digamos, el paradigma que existía todavía hasta hace relativamente poco tiempo, mismo que la evidencia ha empezado a hacer de lado. Básicamente se sabe que las plantas en el ambiente, en la naturaleza, interaccionan con muchísimos microorganismos, principalmente hongos. En los ambientes forestales se sabe que estos hongos juegan un papel muy importante a nivel de la regulación o de la homeostasis, básicamente en los flujos de carbono y de otros nutrientes en los terrenos forestales. Las primeras micorrizas fueron caracterizadas en 1885 y las primeras bacterias que tienen una asociación fuerte con las raíces de las plantas apenas en 1978, cuando se empieza a bautizar el nombre como PGPRs, bacterias reguladoras del crecimiento vegetal, por sus siglas en inglés. Estos microorganismos que habitan normalmente junto con las plantas se consideraban que eran básicamente organismos que habitaban fuera de las plantas. Sin embargo, estudios más detallados empezaron a producir evidencia que apuntaba a que las plantas tienen muchos sitios en donde esta interacción con los microorganismos ocurre no solamente a nivel, por ejemplo, de la superficie de las hojas, que se conoce como la filósfera, sino, o en la rizósfera, que era como muy obvio, los microorganismos que viven en la región del suelo, que es muy cercana a la raíz, sino empezaron a caracterizarse microorganismos que viven dentro de las plantas, dentro de los tejidos, lo cual se conoce ahora como endósfera. En estos tejidos existen una serie de aperturas o de espacios por donde los cuales los microorganismos pueden colonizar a las plantas. Y de hecho, ha empezado a surgir la idea o el debate si el suelo modula los endófitos que hay dentro de una planta o si la planta modula los microbios que hay en el suelo. Y pese a que la evidencia inicial sugería que el suelo podía ser la fuente o del origen de estas bacterias, parece ser que no, parece ser que la evidencia más reciente apunta a que las plantas son las que modulan la microbiota del suelo. Entonces las plantas se empiezan a considerar como verdaderos holobiontes, organismos que contienen dentro de sus tejidos una cantidad muy importante de microorganismos, tanto en número como en diversidad. O sea, su abundancia es alta y su diversidad también lo es. Podemos distinguir a los dos grupos principales, hay más, pero hay dos grupos principales en donde se ha centrado muchísima de esta investigación, que son las bacterias y los hongos, y principalmente a nivel de rizósfera, es donde hay más información. Obviamente, les decía, hay información sobre lo que ocurre en la endósfera, que es la parte de dentro de las plantas, la carpósfera, que por ejemplo es lo que existe dentro de los frutos, la antósfera, que son lo que se refiere a todo lo que está dentro de las flores, de los tejidos de las flores, de todo eso hay información. Y también no solamente hay bacterias y hongos, hay protozoarios, hay algas y hay inclusive virus en una gran cantidad y todos ellos habitan en estos lugares. En cuanto a bacterias, encontramos desde bacterias simbióticas, que son bacterias que viven dentro de la planta en una relación de ganar-ganar con ella, básicamente, por ejemplo, para la producción de ciertos metabolitos por parte de las bacterias que intercambian por azúcares con las plantas. Endófitos, que son organismos que pueden ser, digamos, comensales, no necesariamente la planta gana, pero sí el microorganismo gana al tener un nicho donde desarrollarse. O bien asociativos,
que son organismos en donde realmente tampoco ganan mucho, la planta tampoco gana, pero hay una relación con un tercero que puede ser una relación, por ejemplo, de antibiosis. Y obviamente los organismos que viven libres, que no están realmente asociados a la planta, pero que están muy, muy cerca. Y muy, muy cerca nos referimos a 1 o 2 o 3 micras alejado de los tejidos de la planta, pero que alcanzan muy bien a beneficiarse de los exudados de las raíces. Por el lado de los hongos, los más típicos, los hongos arbusculares, que son hongos que tienen la capacidad de extender sus micelios hacia el interior de las células. Y, por ejemplo, otro tipo de hongos que son los extrarradicales o extrarradiculares. Otros que pueden ser los organismos de tipo, bueno, que son más típicos de orquídeas, son micorrizas específicas de orquídeas. Y así reconocemos una variedad muy grande. Las bacterias en este sentido suelen ser muy abundantes, pero poco diversas. En el caso de los hongos es aparentemente lo contrario, son menos abundantes, pero más diversos, lo que se puede encontrar allá. Y pues bueno, todas estas estructuras se desarrollan en tejidos muy distintos, formando muy distintas estructuras como vesículas, esporas, unas cosas que se llaman pelotones, unas que se llaman mantos, etcétera, ¿no? Es muy diverso lo que se ha descrito en cuanto a la interacción de las plantas con los microorganismos. Acá les presento algunas fotos de consorcios, porque de hecho estos microorganismos no están como una sola especie, sino como consorcios de microbiota en donde conviven tipo biofilmes, varios géneros, familias o inclusive clados superiores de bacterias, hongos, virus y les decía yo otros organismos que colonizan el interior de las plantas. Acá los podemos ver en microscopía confocal, iluminados con anticuerpos específicos contra algunos de estos organismos. Y pues bueno, toda esta presencia de microorganismos en las plantas, por ejemplo, resulta de entrada ilusorio creer que por estar lavando las plantas por fuera con agentes antimicrobianos o agentes bacteriostáticos o micostáticos, vamos a poder destruir lo que está dentro. Es ilusorio. En realidad aquí nace el primer error del concepto de que queramos tener plantas axénicas en el cultivo de tejidos. Es imposible. Y de hecho, también tenemos que reflexionar que si le quitásemos nosotros estas bacterias, las relaciones ecológicas que están establecidas, sobre todo de manera mutualista y comensalista de la planta con los microorganismos, se pierde y con ello se pierden muchas funcionalidades de la planta. Pensando tan solo con la capacidad de la planta para responder a patógenos, las plantas que no tuvieran esta interacción con los microorganismos que naturalmente viven dentro de ellas podrían ser plantas más enfermizas. Entonces, desde ahí estamos derribando el gran concepto de que el cultivo de tejidos es una cosa de tejidos axénicos. Siempre las plantas y una planta sana va a tener asociada una microbiota. Y entre más compleja, esa microbiota va a tener mayor cantidad de papeles funcionales. Antes no era fácil cultivar a los microorganismos que viven dentro de las plantas, simple y sencillamente porque al sacarlos se mueren. Muchos de estos organismos son endófitos. Creo que el doctor Yuri está experimentando algunos problemas técnicos con su conexión. Vamos a... Varias especies del género Bacillus, que esas sí se conocen Yuri, bastante y se pueden cultivar bien. disculpa, te perdimos un minutito precisamente cuando empezabas esta diapositiva. Ok, me regreso entonces. Sí. Les decía que al inicio los microorganismos que están en las plantas era difícil caracterizarlos,
no es fácil cultivar estos microorganismos. Los ambientes en los que se desarrollan estos organismos, inclusive como consorcios dentro de las plantas, no pueden ser imitados en una caja Petri, por lo que estos microorganismos no son fáciles de cultivar. Se habían cultivado algunos, sobre todo el género Bacillus, algunas bacterias, pero muchos de ellos no se conocían. Con el advenimiento de las técnicas de análisis masivo de ADN, se pudieron extraer muestras ambientales de estos tejidos y secuenciar masivamente todo lo que estaba ahí. Con este tipo de tecnología se han podido encontrar muchísimas especies que antes no se sospechaba que vivían dentro de las plantas. Estas especies conforman la microbiota vegetal, que a su vez, por sus funciones, sus genes, conforman todo en su conjunto el microbioma vegetal. Y el microbioma vegetal son todos los microorganismos cuyas funciones ayudan o están involucradas en el desarrollo y en el ciclo de vida de las plantas. Por ejemplo, en la solubilización de nutrientes, en la síntesis de reguladores de crecimiento vegetal, producción de antibióticos, protección de las plantas contra agobios ambientales como sequía, estrés por inundaciones, etcétera, etcétera, y muchas funciones que todos los días están siendo evidenciadas por parte de los grupos que trabajan con esto. Una de las principales sorpresas fue que los microorganismos que se han estado caracterizando utilizando estas tecnologías parecieran ser microorganismos que tradicionalmente se consideraban organismos patógenos, como Fusarium. ¿Qué hace Fusarium? Que es una especie tradicionalmente asociada, por ejemplo, a la pudrición blanca, dentro de una planta sana. Pues bueno, se sabe que existen fenómenos de regulación en estos consorcios que favorecen que estos hongos puedan desarrollarse sin que manifiesten un fenotipo patológico, patogénico. Estos microorganismos pueden ser saprófitos, pero facultativos. Entonces, una parte de su vida, cuando la planta está sana, pueden vivir tranquilamente dentro, como simbiontes dentro de la planta, y cuando se desregula esta situación, entonces estos hongos se comportan como saprófitos, cosa que es bastante frecuente de ver en los cultivos de tejido. Típicamente, nosotros ponemos una planta, un explante recién axenificado o recién desinfectado en su superficie, e inmediatamente vemos el crecimiento de hongos. Y nosotros lo asumimos erróneamente a una contaminación y la solución es lavar, esterilizar el laboratorio, mandar a que los usuarios se laven las manos, etcétera, etcétera, cuando lo más probable es que no, es que simplemente sea un organismo que ya estaba en el tejido y simplemente por el estrés que sufre el explante al ser manipulado, el microorganismo cambia su papel ecológico y se manifiesta simplemente como un saprótrofo. Se sabe que las plantas tienen mecanismos para hacerse y transmitir a estos microorganismos endófitos. A través de sus raíces, las plantas producen y heredan a los microorganismos. Los producen en el sentido de que los consorcios que viven en la carpósfera se consolidan en el paquete semilla y, digamos, la semilla ya va con un componente microbiano, que puede ser obviamente enriquecido cuando pasa por la panza de los bichos que se lo pueden comer. Y pareciera que hay un ciclo en el cual las semillas que traen este componente, esta microbiota asociada, son las que inoculan el suelo. Y entonces se vuelve un ciclo en donde la planta viene acompañada con su propia microbiota, cosa que no se ha entendido del todo por los que hacemos a veces cultivo de tejidos vegetales y nos esforzamos por esterilizar, 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 y lo único que hacemos es eliminar este componente esencial del ciclo de vida de las plantas, ¿no? Recordemos que esto ha sido derivado de millones de años de evolución, de coevolución entre los microorganismos y sus plantas hospedantes. Bueno, en el cultivo de tejidos vegetal, ya como tema de lo que nos ocupa,
podemos tratar de diferenciar una contaminación verdadera, porque los endófitos normalmente tienen un crecimiento microbiano tardío. Es decir, sucede el estrés en el tejido una vez que lo cortamos, que lo axenificamos y que lo metemos en un frasco, donde cambia las condiciones de nutrición, cambian las condiciones de luz, de temperatura, de humedad relativa. Eso estresa al tejido. Y normalmente el tejido tiene reservas que le ayudan a soportar un poco ese estrés, pero cuando esas reservas se agotan, vienen estos cambios, estas sucesiones de microorganismos que desembocan en un crecimiento tardío. La otra que podemos hacer para diferenciar una contaminación de un endófito es, por ejemplo, la sanidad del explante. Vean estas plantas de agave qué felices están y el medio está lleno de una bacteria. De hecho, aquí la foto no es muy buena, pero se alcanza a ver cómo del corte empiezan a salir como nubes de bacterias. Son bacterias móviles que colonizan toda la superficie del medio de cultivo y la planta se ve muy sana. De hecho, experimentos que se hicieron con esto demostraron que las plantas que traían este tipo de crecimiento bacteriano se desarrollaban mucho mejor en campo de aquellas que no lo traían. También hay consistencia fenotípica. ¿Qué quiere decir? Si estamos utilizando un mismo explante, normalmente debemos de observar más o menos los mismos endófitos. Si observamos recurrentemente cierto microorganismo con cierto fenotipo, estamos viendo a un organismo que está asociado con la planta. Los patrones de crecimiento también es importante. Les decía yo que se ven como nubes que salen de ciertas partes del tejido, de la parte que fue cortada, de heridas, etcétera, etcétera, y no como un crecimiento aislado en el medio de cultivo. Eso pudiera sí ser una contaminación real. Y lo más importante, les decía, la funcionalidad. ¿Cuál es el papel que pueden estar desarrollando estos organismos dentro de la caja Petri o dentro del frasco de cultivo? Básicamente, las funciones pueden estar asociadas a la inducción de los callos o la multiplicación de los mismos, a la regeneración de brotes, a la generación de raíces o inclusive, lo que les mencionaba, a procesos de aclimatación ex vitro. Todo eso gracias a que los endófitos y los microorganismos, toda la microbiota que está asociada a la planta, tiene estas capacidades para promover el crecimiento, las formaciones de raíces, producción de las llamadas fitohormonas, auxinas, citocininas, giberelinas y otras, incrementan la capacidad de las plantas para producir clorofila, incrementan los contenidos de nitrógeno, con lo cual pudiéramos utilizar medios como más pobres para poder obtener el mismo resultado. Generar enzimas antioxidantes y evitar estos procesos de senescencia temprana o de oxidación que vemos típicamente en los medios de cultivo. Bueno, en los explantes que están en medios de cultivo que ya están como avejentados. Y una de las cuestiones que puede ser más importante para nosotros, incrementar la tolerancia al estrés. Otra vez, recordando que todo el sistema de cultivo in vitro puede ser estresante para el tejido, y mucho del fracaso de los sistemas de cultivo de tejido es porque no logramos hacer que el estrés sea lo suficientemente suave como para que el explante lo resista. Estos microorganismos pudieran estar coadyuvando a esto y por eso les traigo algunos ejemplos de esto. Bueno, en agave tequilana lo que nosotros estuvimos haciendo fue aislar a los endófitos cultivables. Les decía yo que muchos no se pueden cultivar, pero hay otros que sí se pueden cultivar. Les voy a hablar de estos que son, digamos, en la práctica fácilmente aislables por todos los que hacemos cultivo de tejidos. En estos casos nosotros estuvimos aislando los microorganismos, pasándolos a medios distintos, algunos medios selectivos, y de ahí obtuvimos 63 cepas. El artículo lo pueden checar, acá está publicado, ya está viejito, es del 2014. Pero de estas cepas se seleccionó aproximadamente fueron 66% gram negativas, 71.4% de ellas fueron con morfologías tipos bacilos, otras tipo cocos, digamos las cosas que microbiológicamente se pueden hacer de manera como muy tradicional. Ya de manera un poquito más fina, se pudieron hacer la caracterización de los análisis del 16S de las bacterias, tanto haciendo
marcadores moleculares tradicionales como la secuenciación de las regiones 16S, y pues se pudieron obtener la identificación en algunos casos hasta a nivel especie, en otros casos a nivel género, pero básicamente encontramos que todos eran bacteroidetes del grupo de las gamma proteobacterias y del grupo de los bacillis. Microorganismos que tradicionalmente se han asociado a suelo, microorganismos que tradicionalmente se han asociado a funciones como las que ya les platiqué, ¿no? De producción de reguladores de crecimiento vegetal, crecimiento de plantas, etcétera, etcétera. Fijación de nitrógeno, solubilización de nutrientes. Algunos otros experimentos que se han hecho han apuntado, han evidenciado que los procesos de domesticación pueden influir en la cantidad de microorganismos que se presentan en las plantas. Entonces, en diferentes variedades que han tenido diferentes tratamientos, podemos encontrar diferentes cantidades de endófitos. Un experimento que no les traigo acá porque todavía está en el cajón de ser publicado, es un trabajo que hicimos en Siricote, en Cordia dodecandra, en donde las variedades silvestres traen una carga microbiana distinta de las variedades domesticadas, con los efectos que estaremos publicando en el trabajo. Eso es para que, digamos, para que me sigan. Otros endófitos, por ejemplo, en esta especie, en Oxidia digna, muestran la capacidad de fijar nitrógeno, pues ya lo vimos, ¿no? Muchas bacterias de estas tienen capacidad de fijar nitrógeno, entonces vemos que diferentes cantidades de este microorganismo pues se traducen en más nitrógeno fijado, ¿no? Sobre todo los de género Rhizobium. La capacidad de producir reguladores de crecimiento vegetal, acá está. Por ejemplo, esto es para la producción de ácido indolacético, ¿no? Tan necesario en procesos de enraizamiento. ¿Cuántos no hemos sufrido por limitantes en el cultivo in vitro, en la fase de aclimatación, que las plantas no se quieren enraizar ni in vitro ni ex vitro o batallan un poco con eso, ¿no? Y también lo que les decía, la cuestión de producción de patógenos. Aquellas plantas que tienen endófitos producen raíces muy vigorosas. Aquellas plantas que se han limpiado por cultivo in vitro y ya no tienen estos endófitos suelen tener raíces más raquíticas y suelen ser más enfermizas. Y se puede medir inclusive cómo algunos de estos endófitos producen moléculas antifúngicas. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, vemos el porcentaje de inhibición de ciertos hongos respecto de antifúngicos comerciales. Ay, perdón, estoy tratando de mover esta y se me mueve. Ok. De hecho, también, pues obviamente podemos hacer el clásico de obtener algunas de estas bacterias, cultivarlas y ponerlas enfrente de crecimientos de medio con diferentes patógenos y vemos cómo se forman halos de inhibición, con lo cual se demuestra esta actividad antimicrobiana que tienen muchos endófitos. Esto en particular fue caracterizado en cucurbitáceas. Y pues bueno, esto es en EVEA, en ULE, en donde se ve como estas bacterias que tienen un color rojo, tienen la capacidad de inhibir al hongo. Entonces nosotros vemos al hongo que está en medio, en blanco, y cuando pasa el tiempo, el hongo deja de crecer donde se inoculó la bacteria. En el caso de que nosotros sembráramos una bacteria como tipo E. coli, pues obviamente el hongo no la respeta y pasa a través del medio. De la asada bacteriana. Estos son experimentos muy clásicos. Ahora les traigo una cosa más nueva, que es particularmente hablar de cuestiones que se conocen como la endofitización. Es decir, prácticas deliberadas en las cuales se inoculan microorganismos a las plantas cuando están in vitro o inmediatamente después de que salen in vitro. Todo esto para lograr una mejor fase de aclimatación o inclusive cuando se hace desde in vitro, mejores desarrollos en las diferentes fases del cultivo in vitro. Por ejemplo, les decía, los microorganismos pueden funcionar
como biofertilizantes, bioestimulantes o biocontroladores. Todas estas cuestiones son de alta importancia para los que nos dedicamos a el cultivo in vitro y a la producción, a la reproducción de plantas elite o genotipos elite. Básicamente, en los procesos de producción podemos encontrar microorganismos que tengan la capacidad de solubilizar, les decía, fosfato, potasio, zinc o fijación de nitrógeno. Los medios de cultivo suelen ser caros cuando ya se tienen a nivel de biofábrica, entonces cualquier ahorro en cuanto al aporte de alguno de estos nutrientes pudiera ser significativo para bajar el costo de la planta. Particularmente nitrógeno, ¿por qué andar comprando nitrógeno cuando está gratis en el aire? Entonces eso puede ser una cuestión importante. O por ejemplo el fosfato. Si nosotros queremos comprar fosfato, el fosfato normalmente es caro, pero también hay endófitos que pueden hacer la reducción del fosfito y convertirlo en fosfato, y el fosfito es muchísimo más barato. De hecho, se utiliza ahora para marcador de selección en algunos procesos de modificación genética de plantas, este fenómeno, y fue de bacterias aisladas de suelo. Otro tipo de cuestiones pueden ser los bioestimulantes, en donde tenemos, les decía, la producción de fitohormonas y otros compuestos orgánicos, porque a lo mejor el motivo del cultivo de tejidos no tiene que ver necesariamente con la producción de plantas, sino puede ser con la producción de algún metabolito. Y los microorganismos pueden ser usados para potenciar la producción de ese metabolito. O la misma producción de enzimas, ¿no? Algunos microorganismos no quieren producir las enzimas cuando están aislados solos, y solamente sucede cuando ocurre esta, digamos, relación planta-microbio. Y pues el control de patógenos, que también es otra de las cuestiones que más nos interesa, ¿no? Mediante la producción de muchísimas estructuras que están desarrolladas, involucradas con la salud de las plantas. Entonces, como muchas de estas funciones se han perdido, lo que han buscado algunos autores es inducirlas, ponerlas. Entonces, por ejemplo, en este caso se tomaron bacterias que fueron aisladas de hule, estas rojitas que les estaba enseñando en la diapositiva previa a la anterior, y se inoculan, en este caso, en plantas de plátano. Y nosotros vemos a su izquierda las tratadas contra las no tratadas. Las plantas tratadas tienen un índice de severidad muchísimo menor que las plantas tratadas. Esto, pues obviamente es muy importante porque esta tecnología podría permitir el ahorro de aplicaciones de agroquímicos comerciales con la huella ambiental, de carbono, energética que ello conlleva. En este proceso, pues lo que se hace es que las plantas que están in vitro se sacan, se ponen a nadar, bueno, primero se separan y luego se ponen a nadar en medio que tengan las bacterias, y después se vuelven a sembrar y continúas con el tratamiento. Los endófitos, sí es cierto que pueden crecer en el medio, pero otra vez, lo que va a pasar es que se va a establecer una relación simbiótica en donde los tejidos no van a ser afectados por el crecimiento de la planta, y las plantas ya después pueden continuar su proceso de desarrollo normal, como estamos acostumbrados. Particularmente para algunos explantes que pueden estar ya como senescentes, estos microorganismos se ha demostrado que pueden ayudar a rescatar algunos fenotipos que ya han pasado a fases de senescencia. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos inclusive utilizar estos microorganismos para inducir rutas que produzcan cambios epigenéticos en las plantas asociados a reversión de fase. Es decir, cuando las plantas están en un estado de crecimiento vegetativo, se desarrollan muy rápido, crecen muy rápido, pero cuando llegan a etapas de floración o etapas más tardías de su vida, hay cambios epigenéticos que impiden que la planta regrese al estado anterior, y la planta se concentra en una fase de floración y reproducción. Si nosotros quisiéramos reproducir una planta que ya está en esa fase,
El desarrollo de la planta in vitro va a ser muy lento porque la planta ya está comprometida con una fase reproductiva, ya no puede desarrollar una fase de reproducción vegetativa, o bueno, de desarrollo vegetativo, y con este tipo de evidencia se muestra que es posible inducirlo con bacterias, que con bacterias se puede inducir una reversión de fases y lograr una reproducción de tejidos que, como ustedes lo ven acá hasta la izquierda, el tejido control se desarrolla poco, casi no produce raíces, pero cuando le ponemos bacterias, el desarrollo es muchísimo mayor y hay producción de raíces. Entonces, también para esto sirven este tipo de microorganismos, se han usado para esto, ¿no? Les decía yo, por ejemplo, para la producción de alcaloides, este medio de cultivo es un medio de raíces, donde nosotros tradicionalmente estamos acostumbrados a ver medios como transparentes, pero ahora nosotros podemos ver medios pues totalmente densos, como si fuera un crecimiento bacteriano, porque de hecho es un crecimiento bacteriano, y ahí en esas condiciones es donde las raíces de esta especie de vinca producen mejor los alcaloides. Ok. La otra cuestión es la entofitización en teobroma, que es la capacidad que se ha logrado para que el hongo Bauberia pueda crecer de manera asociativa con las plantas de cacao y con ello lograr como si las plantas estuvieran literalmente cubiertas de una capa protectora, y pues obviamente eso ocasiona la muerte de los insectos que pudieran llegar, las plagas que pudieran llegar a atacar a esta especie. Nosotros lo que hemos probado en el laboratorio, por ejemplo, han sido el efecto de algunas bacterias sobre el enraizamiento. Aquí vemos una cajita Petri Control donde tenemos Arabidopsis thaliana sin bacteria, y cuando le ponemos algunas de estas bacterias promotoras de crecimiento vegetal, vemos cómo cambia la estructura radicular. De ser larga y casi sin ramificaciones, se vuelve más cortita, más ramificada, sin que necesariamente haya un contacto directo con la bacteria, ¿no? O no es así como tan súper evidente. Esto, digamos, nada más fue para validación. Luego nos interesaba a nosotros, bueno, esto igual es validación, pero a nosotros nos interesaba probarlo en caoba, porque les decía yo que caoba tradicionalmente los productores producen a la semilla de caoba en sustratos artificiales, que son sustratos, bueno, artificiales en el sentido que no es un suelo de la selva. Tradicionalmente se utiliza peat moss, que es sphagnum, es un sustrato vegetal que por su tratamiento de obtención es muy pobre en el contenido de microbios. Y si llegara a tener, pues obviamente no son para nada los microbios que hay en las selvas tropicales. Considerábamos, o la hipótesis sobre esto era que las plantas de caoba, esa era la razón por la cual los productores enfrentan serios problemas de enraizamiento de caoba. Nosotros vemos a las caobas que se establecen en el suelo así directamente, pues sus sistemas radiculares son realmente pobres, pero cuando le empezamos a poner este tipo de bacterias, observamos el desarrollo más fuerte de las raíces, ¿no? Y una de las cuestiones interesantes es que hicimos los experimentos inoculando a las semillas e inoculando el medio de cultivo, ¿cómo se llama? El sustrato donde germinaban estas bacterias. Y también algunas de estas bacterias protegían contra el ataque de hongos, el ataque de patógenos. Entonces, este tipo de cuestiones nos deja un buen sabor de boca en cuanto a lo que se puede hacer, y queríamos preguntarnos, pues bueno, ¿este efecto realmente se debe a lo que nosotros inoculamos? Pues bueno, lo comprobamos evaluando toda la microbiota que hay en el suelo de estos tratamientos que tuvimos. Entonces, en el tratamiento sin inocular, no encontramos nada de firmicutes, nada. O bueno, no, sí, perdón, sí encontramos firmicutes. Bueno, estos son todos los filum, pero en el de la derecha, ustedes observan solamente el filum de los firmicutes, en donde en los firmicutes podemos encontrar
a los bichos que nosotros inoculamos en el suelo o en las semillas. Y pues bueno, digamos, para concluir, nosotros ahora consideramos que en el proceso clásico, los explantes se cultivaban y nosotros teníamos que añadirle auxinas, citocininas, giberelinas, etcétera, etcétera, para lograr los brotecitos. Luego teníamos que cambiar el medio de cultivo para que lográramos el enraizamiento y luego inclusive en la aclimatación teníamos que añadir más reguladores de crecimiento, poner soluciones nutritivas, utilizar antifúngicos, etcétera, etcétera. Y lo que se sugiere o el cambio de paradigma es que ahora, bueno, y muchas veces después de que los estableces, muchos se mueren. El cambio de paradigma va en el sentido de que ahora tengas tus explantes y hagas los procesos de biotización o endofitización con microorganismos benéficos. Entonces, desde in vitro, tú tengas a tus bacterias y tus hongos creciendo con tus plantas, de tal manera que te ahorres toda el añadir ¿cómo se llaman? Los reguladores de crecimiento, muchos nutrientes, etcétera, etcétera. Y las plantas se desarrollen mejor tanto en el proceso de aclimatación y aumente la tasa de supervivencia ex vitro. Todo esto es lo que está, digamos, planteado en los nuevos paradigmas. Les invito a que revisen este artículo, es del 2021, en donde habla muchísimo de para dónde va el uso de bacterias en el cultivo de tejidos. Y pues bueno, con estas ventajas, ¿no? Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ya no se los voy a repetir, ¿no? Y pues bueno, ¿qué sigue? Pues hay que entender el microbioma vegetal, toda la microbiota que está ahí, hay que saber quiénes son, cuál es la diversidad, cuáles son las relaciones funcionales y cuál puede ser el impacto de la domesticación en estos procesos, porque tal vez hemos perdido cosas, entonces hay que recuperarlas, hay que pasar a resilvestrarlas. El manejo de los entófitos en el cultivo de tejidos no es lo mismo manejar a un organismo o entre comillas un organismo que era nuestra sola planta que manejarla ahora sí como un holobionte, sabiendo que tenemos que manejar a nuestro explante respetando su componente microbiano. Y otra, pues simplemente es utilizar el cultivo de tejidos para la bioprospección de bacterias que después puedan ser trasladadas a otras especies, como en el caso que revisamos de las que se exploraron en hule y fueron transferidas a plátano. Y pues bueno, quiero agradecer al menos a 3 personas que están muy involucradas en esto. Gwendolyn, que fue la chica que hizo todas las cuestiones de microbiota de agave tequilana. Flor, que fue la que hizo todo lo de la microbiota de Arabidopsis y de caoba. Y Natalia, que es mi compañera, la responsable del laboratorio de flora en el Ecosur Campeche. Y pues bueno, muchísimas gracias. Pueden bajar esta presentación en mi página web personal, cultivo.com.mx, les va a pedir una contraseña que es permiso YPR y me pueden escribir a esta dirección que es mi dirección institucional. Gracias y quedo abierto a preguntas si es que hubiera. Muchas gracias, Yuri, por tan interesante conferencia. Procederé a leerte algunas preguntas que están aquí en el chat. José Miguel López Medina pregunta específicamente con respecto a los hongos endófitos, ¿cuáles serían las ventajas de usarlos? Mencionabas en tu presentación que al menos en estos resultados eran enfocados principalmente a bacterias, y corrígeme si me equivoco. En el caso específicamente de hongos endófitos, ¿hay evidencia en donde se utilicen Sí, para potenciar los cultivos? sí, sí hay. Sí hay. Recuerden ustedes que hay en particular un grupo de hongos que ha sido muy bien caracterizado, que son los endófitos, los hongos de tipo hongos arbusculares, endófitos arbusculares. Ese tipo de hongos normalmente vive dentro de las plantas. Tienen una parte de su micelio fuera de las plantas, pero mucho de su tiempo, de su ciclo de vida lo realizan dentro de las plantas. Este tipo de microorganismos son los que se han utilizado en cultivo in vitro, sobre todo, les decía, para disminuir
la cantidad de nutrientes que se utilizan en el medio de cultivo. El MS, que es el clásico que todos usamos, es un medio bastante rico, tiene muchísimo nitrógeno, que es, si ustedes cuantificaran cuál es el costo de preparar el medio de cultivo, el MS, la parte más cara son los nitratos. Entonces, si existieran microorganismos capaces de disolver mucho de ese nitrógeno que está en el medio de cultivo, pero que no es bioasimilable por la planta, sería una gran ganancia. O sea, ustedes cuando tiran un medio de cultivo viejo, todavía va mucho del nitrógeno que nosotros le pusimos al inicio, pero la planta ya no es capaz de absorberlo. Uno, porque a veces no estamos en un proceso de enraizamiento, estamos a lo mejor en un proceso de cayogénesis o en un proceso de organogénesis en donde no hay un tejido especializado en solubilizar e importar esos nutrientes y cuyo papel lo podría sustituir un hongo, o bien son niveles tan bajos que ya la planta no puede. Naturalmente, los niveles muy bajos de nitrógeno son manipulados por hongos. Entonces, sí hay ejemplos. Y el otro que les ponía acá, que es el más sencillito, son de los hongos que pueden tener capacidad antifúngica, bueno, contra insectos, no necesariamente, o bueno, no directamente una actividad de ellos, pero sí funcionar como reporteros para que la planta o a través de la planta se enciendan los mecanismos de resistencia inducida en las plantas asociados a metilfosfonato y ácidos acetil salicílico. Ok, muchas gracias. En el mismo sentido preguntan, ¿en qué cultivos han reportado una mayor presencia de hongos endófitos? Es decir, ¿hay algún tipo de patrón, algún tipo de grupo del reino vegetal que pudiera presentar mayor cantidad de hongos endófitos con respecto a otros? No, en todos donde lo he leído desde acuérdense que yo me especializo más en árboles, he leído de otros grupos, pero tú esperarías que, por ejemplo, en los bosques boreales, donde la diversidad es muy baja, la cantidad en cuanto a diversidad o los índices, para ponerlo en términos más formales, los índices de biodiversidad fueran más bajos que, por ejemplo, comparándolo con un ambiente tropical de la selva amazónica. Pero no, son similares. Hay muchísima cantidad de microorganismos en ambos ambientes. Entonces, no se ha encontrado, bueno, yo no he visto ningún trabajo en donde haya menos y donde haya más. O sea, en todos los casos estás encontrando, por lo menos, acuérdense que esto, si se hace con metagenómica, se reporta en OTUS o unidades taxonómicamente operativas. Por lo menos encuentras 700 otus de hongos en las plantas, 500, ya si tienes una cosa así de mucha tristeza, 200, una cosa así. Los hongos son realmente diversos en las plantas, tanto en la zona de la rizósfera como en la endósfera. Ahora tengo un estudiante que está haciendo su tesis de licenciatura, que estuvo haciendo estas cuestiones de siricote. En el néctar encontró cerca de 600 otus en el néctar. Y es néctar de flores vírgenes, o sea, flores que todavía no han abierto. Entonces, en el néctar de flores que todavía no han abierto, 700 otus de hongos. ¿Qué hacen esos hongos ahí? De bacterias se encontró poquitos, se encontró como 60 otus, pero de hongos se encontró como 700. Entonces, números muy respetables y les digo, son más o menos los números que se han encontrado por parte de otros autores. Entonces, no te podría decir específicamente un grupo donde hay más, prácticamente te podría decir en cualquiera. Por lo tanto, para los que hacemos cultivo de tejidos, pues es que casi el modelito que agarres es un modelito donde te vas a encontrar esos microorganismos. Ahí están. Muy bien, gracias Yuri. Carla Quintanilla desde El Salvador nos pregunta si es conveniente el uso de antibióticos en medio de cultivo para contrarrestar los endófitos. Supongo en la hipótesis de que estos endófitos pudieran tener un efecto negativo en el desarrollo de las fitoplantas.
Sí, ¿Qué opinas? exactamente. No, o sea, es justamente lo que tradicionalmente se enseña en el cultivo de tejidos. Tú te metes a los grupos de Facebook, a los foros donde está la gente que hace cultivo de tejidos tradicional y te recomiendan cualquier cantidad de cócteles para inhibir el crecimiento bacteriano. ¿Qué es lo que va a suceder? Y me regreso un poquito a esta diapositiva. En estos casos, además de que se utilizan los factores de crecimiento vegetal, se utiliza el famoso ppm, los diferentes antibióticos, y lo que vas a hacer es que vas a mermar la microbiota que tienen tus plantas. Al mermar la microbiota, lo que va a suceder es que vas a romper el balance que se mantenía en una planta sana. Al romper ese balance, nosotros vemos consecuencias como que las plantas se nos mueren o como que empiezan a crecer hongos o como que empiezan a crecer otras cosas, porque rompemos un balance que naturalmente existía dentro del tejido. Entonces, mi recomendación sería no, procuren no usar antibióticos. Más bien, migren su estrategia a que el proceso de, entre comillas, otra vez, ya no le podemos llamar axenificación. Axenificación en el concepto era de que solamente la planta estaba dentro, viva, en el frasquito y no había ningún otro ser vivo. Ese concepto lo tenemos que desechar. Tenemos que entender que la planta en el ambiente trae un componente microbiano y que a la hora que la metamos al cultivo in vitro, va con ese componente microbiano. Es imposible lavar las células por dentro. No las podemos lavar por dentro. No podemos eliminar a los microbios que están dentro del tejido. Podemos hacerlo lo de la superficie, pero de dentro no podemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esos microbios que van dentro y el mismo tejido sufran el menor estrés posible para que no se rompa el equilibrio natural que existe entre estos microorganismos y entonces no se disparen procesos de patogénesis, no se disparen procesos de necrosis y no se dispare el crecimiento de organismos que no deseamos. Si logramos eso, las plantas van a poderse desarrollar muchísimo mejor sin la necesidad de antibióticos y se van a desarrollar mejor en campo. Entonces, ¿qué te parece si en lugar de utilizar antibióticos, aíslas microorganismos que tú sabes que viven dentro de las plantas o bien le pides la colaboración a alguno de tus colegas, incluyéndome aquí a tu servidor, para que te pasemos unas de estas bacterias y entonces hagas lo que te plantean en esta figura. En lugar de echarle antibiótico, échale bacterias buenas y vas a ver que estas bacterias van a inhibir el desarrollo de tus contaminantes, que no son contaminantes, son los bichos propios de la planta que a lo mejor perdieron su regulación, ¿no? Y eso obviamente asumiendo que son bichos de adentro, ¿no? Hay gente que de plano es muy cochina, no estoy diciendo para nada que tú lo seas, pero hay gente que es muy cochina y no sabe hacer cultivo in vitro y entonces sí, microorganismos de la mano, de la boca, del ambiente caen en el medio de cultivo. Pero si tú descartas eso manipulando medios de cultivo de bacterias y ves que los medios de cultivo de bacterias no se te contaminan y ya tienes, digamos, buenas prácticas de manejo aséptico, entonces lo que estás viendo en el cultivo in vitro son endófitos. Muy bien. En ese mismo contexto, preguntan si existen ya algún tipo de formulación comercial de microorganismos benéficos con aplicación en cultivo de tejidos vegetales. No hay, no hay, ahí hay un gran pendiente. Estaría muy padre que alguien lo hiciera. No hay, no hay. Lo que hacen estas personas, y apenas es lo que dicen en este artículo, es que han hecho lo que acabo de decir, ¿no? Nos pedimos entre los diferentes investigadores ciertas bacterias y las inoculamos. Pero no hay a nivel comercial nadie que produzca microorganismos específicamente para cultivo in vitro. Eso estaría padre. Sí hay, obviamente, para cuestiones ex vitro, para aclimatación en suelo. Para eso sí hay muchas compañías que te venden ya preparados, sobre todo les decía, de bacterias del grupo Gamma, Protobacteria y Bacillus. De eso sí hay. Y siguiendo en el mismo contexto, pregunta aquí Ángela Maigua, si en la propagación de orquídeas sería recomendable el uso de consorcios o de microorganismos endófitos. Preguntan obviamente en el medio, ¿no? Y pues
igual sería bueno abordar la parte de, como de pues las orquídeas como tal y la manera en cómo en la naturaleza germinan. Sí, se conoce que muchos microorganismos, particularmente hongos, están involucrados en los procesos de germinación de las orquídeas y colonizan a los tejidos de las orquídeas. De hecho, no son orquídeas, pero son parientes cercanos los plátanos. Y vimos cómo en los plátanos este proceso es benéfico. En esta diapositiva que les estaba enseñando por acá, en donde lo que hacen las personas es que estos cultivos que tradicionalmente están así como entre comillas limpios, y les digo entre comillas limpios porque si tomáramos esa planta y la analizáramos, veríamos que está llena de bacterias. Lo que hacemos es que enriquecemos esas raíces con otro tipo de bacterias que en este caso les decía vinieron caracterizadas de Hevea brasiliensis. Entonces, estas bacterias que vivían o que vienen de un ambiente sano, porque también eso es como la otra teoría, ¿no? Búscate un ambiente sano del cual aísles bacterias que puedan mantener ese ambiente sano. Hay ambientes en donde las plantas tienden a enfermarse muchísimo porque se ha roto el balance microbiano que hay en el suelo, principalmente por abuso de agroquímicos, por abuso de monocultivos. Entonces, esos suelos tienen menor diversidad, o no es que tengan menor diversidad, sino que las abundancias relativas de los organismos se alteran, entonces se rompe el balance original y las plantas son más susceptibles de sufrir enfermedades en ciertos suelos. Si tú tomas bacterias de suelos sanos, en donde las plantas no tengan problemas de cierta enfermedad, tú puedes hacer el brinco y entonces obtienes el beneficio de esas bacterias. Esto les decía yo, ya se hizo en plátano, en orquídeas no recuerdo ahorita que se haya hecho algún experimento de endofitización. Otra vez les recuerdo, yo soy más arbolólogo que otra cosa, pero pues en caoba sí lo logramos, ¿no? Estas bacterias que nosotros inoculamos en caoba, ya no se los dije, los aisló una colega de la Universidad de Michoacán, la doctora Tzitziki Chávez, y ella las aisló de aguacate. Entonces, bacterias de aguacate que fueron inoculadas exitosamente en caoba. Entonces, es también como un proceso de endofitización. Y que estas bacterias, por el experimento que les decía yo acá, colonizaron las raíces de caoba y las pudimos encontrar en las raíces 3 meses después. Ya estaban allá adentro, ya estaban instaladas. Entonces, supongo que en orquídeas también se puede hacer. La cosa es, pues bueno, hacer el experimento o buscar ahí, porque te digo, no es mi campo. Muy bien, leeré un comentario. El doctor Cuauhtémoc Navarro te felicita por tu brillante presentación. Declara que es firme creyente del uso de los biofertilizantes, específicamente con cacao. Sin embargo, sería prudente en permitir la convivencia con bacterias endófitas cuando se realizan procesos de micropropagación a gran escala. Sí, pues lo que discutíamos desde la otra vez, Cuauhtémoc, muchísimas gracias por tu comentario. Sí, o sea, este tipo de cuestiones muchas veces provienen de la academia. Cuando nosotros estábamos allá en Herradura y les decía yo a los colegas de Herradura, pues vamos a aventarnos un lote de 100,000 plantas de agave con endófitos, se prendieron las alarmas y no me querían dejar hacer el experimento. A final de cuentas sí era mucho más complicado, porque era romper todo un paradigma. Los mismos micropropagadores que están súper acostumbrados a ver sus medios prístinos, limpiecitos, transparentes, de repente empezarlos a ver con bacterias, ni ellos mismos querían trabajar con eso, se ponían así. Entonces es todo un proceso de cambio de paradigma que se tiene que hacer empezando con plantas piloto, en donde tengas, no sé, 10,000, 100,000 plantas con este tipo de cosas y empezarlas a meter a un paquete tecnológico que no existe. Así a gran escala yo no conozco ningún sistema de producción de una biofábrica que utilice de manera recurrente a estos procesos de endofitización. En lo único que se ha visto es lo que se hace en la academia y los números son bajitos. Tienes toda la razón, hay que hacer esto, pero ahora a escala comercial, que yo espero que en algún momento se logre. Si se logró
hacer un cambio tan radical digamos, en nuestra disciplina, que fue pasar de medios semisólidos a medios líquidos y que conllevó un gran cambio de paradigma. Estoy convencido de que a lo mejor estos medios líquidos en algún momento podrían tener cierta carga microbiana y pudiera ser exitoso. Pero pues bueno, el día que quieras colaboramos en esto. Tú tienes ahora biofábricas, yo no. Bien, gracias, Yuri. Anthony González de Perú, te felicita por tu presentación y nos pides si nos haces favor de poner tu última diapositiva para poder, exactamente, para poder compartirle la presentación. Gracias. Por último, nos mencionan aquí, Eusebio Zúñiga, si pudieras abundar un poquito más acerca de estos endófitos y su papel en la solubilización de nitrógeno y fósforo. Sí, empezando, digamos, a tratar de describir lo que se sabe de los sistemas naturales. Tanto nitrógeno como fósforo no se encuentran unidos a moléculas orgánicas asimilables por las plantas en su mayoría. En su mayoría están mineralizados. Y al estar mineralizados, las plantas no los pueden absorber. Las plantas necesitan solubilizarlo para que entonces pueda suceder la fijación biológica de esas moléculas. O sea que estas moléculas inorgánicas de nitrógeno, de fósforo, de azufre y de otros tantos pueda quedar fija de manera covalente a una molécula orgánica, a una molécula con carbono. Ese proceso lo llevan a cabo básicamente los microorganismos. Las plantas no pueden hacerlo. Para que los microorganismos lo puedan hacer, pues obviamente tienen que estar en contacto con estos minerales. Entonces, lo que se conoce es que estos microorganismos tienen la capacidad de extender como si fueran sus tentáculos, sus hifas, y incrementan muchísimo la superficie, que también es otra cosa que las plantas no pueden hacer. Pese a que las raíces de las plantas pudiéramos entender que tienen una superficie alta, no es para nada la superficie que pueden tener los hongos. Los hongos pueden tener la superficie equivalente a una cancha de fútbol por cada árbol. Entonces, esa increíble superficie es lo que permite que el hongo sí pueda llevar a cabo estos procesos de solubilización. Primero, con la síntesis de ácidos orgánicos, que también las plantas lo pueden hacer, pero los hongos también lo pueden hacer. Entonces, esos ácidos orgánicos reaccionan con los minerales. Hay reacciones de óxido-reducción y entonces ahora sí, los átomos, como sales, quedan libres y son absorbidos por los hongos. Dentro de los hongos vienen estas reacciones de fijación y de hongos y bacterias, ¿no? Por ejemplo, en Rhizobium sucede dentro de las bacterias, pero dentro de las plantas, en los nódulos. Entonces, ahí es donde ocurren los procesos en donde estas moléculas inorgánicas son fijadas en moléculas orgánicas. Estos son, digamos, los procesos que se conocen de manera tradicional. Entonces, es sospechoso o podrías tú, se sugiere que una planta estaría mucho mejor adaptada a un ambiente pobre en ciertos nutrientes. Si trae a los microorganismos, pues su desarrollo será mejor que si no los trae. Entonces, eso es lo que yo te podría comentar. Y te recomiendo, pues bueno, por ejemplo, lecturas de fijación biológica de nutrientes. En los libros de fisiología se explica muy bien esto. Y pues bueno, simplemente recurrir a los libros más nuevos para que te expliquen el papel de los hongos. Porque tradicionalmente no se sabía cómo sucedía. Hacían como moliendas de las muestras ambientales y se caracterizaban a las enzimas, pero no se sabía de dónde venían estas enzimas. Ahora se sabe que muchas de ellas vienen de hongos y de bacterias, o de algas inclusive. Muy bien, Yuri, pues muchísimas gracias por atender todas estas preguntas. Los invito a ponerse en contacto con el doctor Yuri Peña a través de estos datos.
para cualquier otra duda adicional o incluso, como bien ha externado, tiene total apertura para la colaboración Sí, inclusive también si quieren hacer su tesis de licenciatura, su tesis de maestría, ahora la convocatoria para ingresar al posgrado en el Ecosur está abierta en este momento, entonces con gusto podemos seguir platicando en esto si les apasiona. Muy bien. Me voy a permitir leer la constancia de participación en esta conferencia. Muy bien. La Sociedad Mexicana de Micropropagación de Plantas y Automatización otorga el presente reconocimiento al doctor Yuri Jorge Jesús Peña Ramírez por su valiosa participación en la impartición del webinar Endófitos en la micropropagación de plantas. El día 4 de noviembre de 2021 firma el doctor José Humberto Camar Velázquez, presidente de la sociedad. Muchas gracias, Yuri, por todo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchísimas gracias a todos por el tiempo que me regalaron. Estoy a sus órdenes. Gracias, Yuri. Y por último, me queda también hacer la invitación a integrarse como miembro de la Sociedad Mexicana de Micropropagación de Plantas y Automatización. Aquí están los datos para socio estudiante, 500 pesos mexicanos, socio profesional 1,000 pesos, socio de empresa 1,500 pesos. Estamos consolidando esta sociedad como un gremio de apasionados en la propagación de plantas, en la automatización de la producción agrícola. Y pues bueno, los invitamos a formar parte de ella, ¿no? Les agradezco a todos su atención, haberse conectado esta tarde de hoy. Fue una plática muy interesante, muy enriquecedora al trabajo y al interés de todo este público. Y pues bueno, esténse pendientes de nuestras redes sociales para los siguientes webinars dentro de nuestro programa de conferencias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, buena tarde.